Hola, ¿cómo vamos? Me alegro. Hoy, más allá de la palabra que les voy a compartir, antes de subir, sentía como estaba un poco incómodo y Dios me estaba diciendo como que quiere desafiar a la iglesia, desafiarnos a todos a hacer algo que creo que es necesario y es tratar de esforzarnos también, procurar, voy a usar el verbo este, pero procurar eh, conectar las cosas que él está hablando. Porque hay momentos, Dios habla todo el tiempo, pero hay momentos en los que al menos yo noto y quiero como tratar de impartir esto, y es que Dios es muy claro con lo que está diciendo y tenemos que conectar, escuchar, abrir bien nuestros oídos para poder entender ese mensaje y procesarlo, porque es eso lo que Dios quiere edificar en medio de su iglesia hoy. Entonces, más allá de lo que voy a compartir, que ahora voy a arrancar, pero es este desafío, ¿no? De empezar a hacer el esfuerzo por ver cómo se conecta todo lo que Dios está diciendo. No solo, y cuando hablo de lo que Dios está diciendo, no hablo solo de la gente que se sube acá a compartir, sino hablo de todo, de las oraciones, de los testimonios, de la alabanza. Ahora voy a hacer el ejercicio hoy mientras voy compartiendo de, de resaltar algunas cosas, porque entiendo esto fuertemente, que Dios quiere que nuestros ojos estén abiertos y nuestros oídos también, para entender lo que Él está diciendo. Así que con esa introducción fuera, vamos a arrancar. Ahí arriba tengo el loguito de la visión que tenemos este año como iglesia. Si no me equivoco, si no dice que silencien los celulares. Pero ambas cosas son importantes. Y como iglesia tenemos este año esta visión de ser antorchas que iluminan. Y sabemos, ya lo venimos hablando, que este pasaje de antorchas que iluminan es que nace de cuando Jesús habla sobre Juan el Bautista y dice que él era una antorcha que ardía y alumbraba. Y entonces es como que siempre, para empezar, es como que me gusta conectar con este punto también. Y si Jesús dice que tenemos que ser antorchas que iluminan, tenemos cosas que aprender de Juan. Y el otro Juan va a escribir, no Juan el Bautista, sino Juan el discípulo amado, va a escribir en Juan 3, 26 al 30, una enseñanza de Jesús que... Una historia más que una enseñanza de Jesús, que hablando sobre el otro Juan, sobre Juan el Bautista. Y en Juan 3, 26 al 30 dice así: unos judíos que estaban ahí discutiendo sobre el bautismo, para poner un mínimo de contexto, dice: aquellos fueron a ver a Juan y le dijeron: Rabí, fíjate, el que estaba contigo al otro lado del Jordán y de quien tú diste testimonio, ahora está bautizando él, y todos acuden a él. Y Juan dice que responde: nadie puede recibir nada a menos que Dios se lo conceda. Ustedes me son testigos de que dije: yo no soy el Cristo, sino que he sido enviado delante de él. El que se casa con la novia es el novio, y el amigo del novio que está a su lado y lo escucha, se llena de alegría cuando oye la voz del novio. Esa es la alegría que me inunda. A él le toca crecer y a mí menguar. Este pasaje recién lo leímos en NBI, pero ahora voy a leer el versículo 29 en Reina Valera para tener un pantallazo un poquito más amplio. El que tiene la esposa es el esposo, mas el amigo del esposo que está a su lado y le oye, se goza grandemente de la voz del esposo. Así pues, este mi gozo está cumplido. Cantamos de gozo y ahora vamos a seguir hablando de gozo. Pero es importante entender esto, ¿no? Que cuando
Juan dice, mi gozo está cumplido, está ligando su propio gozo al gozo de Jesús. Está diciendo que se goza de la voz del esposo. ¿Por qué? Porque él se entiende a sí mismo dentro del plan de Dios como un amigo del novio. Un amigo del novio que se goza grandemente de la voz del esposo y que o en la NBI, que se llena de alegría cuando oye la voz del novio. ¿Y por qué oye la voz del novio? Porque dice que está a su lado y lo escucha. O sea, tenemos que estar al lado de Jesús si queremos escucharlo. Pero si escuchamos a Jesús hablar y escuchamos su voz y la entendemos y la reconocemos y le damos cabida a lo que Él está diciendo, su gozo va a pasar a ser nuestro gozo. Nos vamos a ir afirmando en su alegría. ¿Y cuál es la alegría de Jesús en este contexto? ¿Cuál es la imagen de Jesús que usa Juan? Él es el esposo. Y el esposo se alegra al estar con su esposa. Y el esposo se alegra al hablar a la esposa y de la esposa. Entonces tenemos que entender que nuestro gozo tiene que estar ligado al amor de Jesús por su iglesia. Porque somos, como dice Juan, amigos del novio que tienen que menguar y él crecer. Y hoy no voy a hacer énfasis de esto, por más que venimos haciendo énfasis de la necesidad que tenemos de menguar constantemente. Pero sí es entender esta actitud de Juan de gozarse en el esposo y que su gozo esté ligado al esposo y no a lo que él puede hacer, a sus propias fuerzas humanas. Leíamos en el versículo 27 que decía, nadie puede recibir nada a menos que Dios se lo conceda. Es entender esta actitud de contentamiento, como hablábamos el miércoles pasado, pero también una actitud de confiar y descansar en la soberanía de Dios, de que Él tiene el control de todas las cosas. Pero el otro día leía sobre esta frase, ¿no? De nadie puede recibir nada a menos que Dios se lo conceda, que decían, es de las frases más liberadoras del mundo. ¿Por qué? Porque saca completamente de juego al esfuerzo humano. Yo no puedo hacer nada para ganar nada. Tampoco puedo hacer nada para que Dios me ame más. Pero al mismo tiempo, nada me lo puede sacar. Porque Dios está en control. Cuando yo confío en Él, tenemos que aprender a crecer en nuestra dependencia de Dios. Esta misma actitud que destacamos de Juan, también la encontramos, por ejemplo, en el rey David, en el versículo que leíamos, en el capítulo que leíamos de los Salmos al principio. Todo lo bueno que tengo proviene de ti, leíamos. ¿No? Es entender esto. Todo lo que tenemos es de Dios. Y todo viene de Él y vuelve a Él, como cantamos. Entonces, nuestra mentalidad tiene que ser verdaderamente de amigos del esposo y también de buenos administradores. Porque el gozo nuestro como iglesia tiene que ser ver al novio, moverse y gozarse a Él en medio nuestro. Y Él lo hace. Y Él lo hace todo el tiempo. Dice Apocalipsis que Él se pasea en medio de los candelabros de oro. Tenemos que ser conscientes de que Él está más cerca. Él está cerca. Que su Espíritu Santo hace que Él esté cerca. Que Él habita en nuestros corazones y que tenemos libre acceso a su presencia. Pero es como que estamos en un sí, pero todavía no. Porque todavía Él en este momento está sentado a la diestra del Padre también. Y no volvió físicamente a la tierra. Y es en este contexto, y es sobre esto que también Jesús enseña mucho. Él enseña, Él les explica a los discípulos, chicos, sepan que yo me voy a ir,
pero voy a mandar al Consolador que los va a guiar a toda verdad. Yo me voy a ir y en ese momento, ¿saben qué va a pasar? Se va a tener que activar algo en ustedes de querer verme, de querer que yo vuelva. Recién cantábamos, nos morimos de amor, que anhelaba, del anhelo que tenemos de verlo y de experimentar su amor y de estar cerca, que nuestro corazón esté cerca del suyo. Y eso tiene que ver con esto que Jesús enseña en Mateo 9:15. Dice, Jesús contestó, ¿acaso pueden estar de luto los invitados del novio mientras él está con ellos? Llegará el día en que el novio se les quitará y entonces sí ayunarán. ¿Qué es lo que está diciendo? Ahora que estoy con ustedes, aprovéchenme, pero yo voy a ser quitado, yo voy a ir al cielo y en esa ausencia ustedes me van a tener que buscar más. Y esa ausencia tiene que generar en ustedes algo. Esa ausencia tiene que generar en ustedes expectativas por verme volver. Esa ausencia tiene que generar un anhelo por ver a la creación restaurada. Va a decir Romanos que la creación gime con dolores de angustia por ver la manifestación de los hijos de Dios. ¿Y cuándo nos vamos a manifestar los hijos de Dios? Lo leíamos el domingo. Cuando Él se manifieste, seremos como Él. Entonces, si la creación gime, ¿por qué nosotros no? Si la creación anhela fervientemente el regreso del Hijo y del Padre también, ¿por qué a nosotros nos cuesta ayunar? ¿Por qué a nosotros nos cuesta buscar? ¿Por qué a nosotros nos cuesta orar? ¿Por qué a nosotros nos cuesta perseverar? Algo tiene que cambiar en nuestro corazón y tenemos que empezar a movernos como amigos del novio. Jesús les enseña a los discípulos en Juan 16, después de decir de toda la enseñanza, porque esto ya va más hacia el final de la última cena, y dice esto que veníamos hablando. Juan 16, vamos a leer desde el versículo 5. Pero ahora voy al que me envió. Y ninguno de ustedes me pregunta ¿a dónde vas? Antes, porque os he dicho estas cosas, tristeza ha llenado vuestro corazón. Pero yo os digo la verdad. Os conviene que yo me vaya, porque si no me fuera, el Consolador no vendría a vosotros. Mas si me fuere, os lo enviaré. Y cuando Él venga, convencerá al mundo de pecado, de justicia y de juicio. De pecado, por cuanto no creen en mí. De justicia, por cuanto voy al Padre y no me veréis más. Y de juicio, por cuanto el príncipe de este mundo ha sido ya juzgado. Aún tengo muchas cosas que deciros, pero ahora no las van a poder sobrellevar. Pero cuando venga el Espíritu de verdad, Él los guiará a toda verdad, porque no hablará por su propia cuenta, sino que hablará todo lo que oyere y os hará saber todas las cosas que habrán de venir. Él me glorificará porque tomará de lo mío y os lo hará saber. Todo lo que tiene el Padre es mío, por eso dije que Él tomará de lo mío y os lo hará saber. ¿Qué sigue? La tristeza que están experimentando ahora se convertirá en gozo. Todavía un poco y no me veréis, y de nuevo un poco y me veréis, porque yo voy al Padre. ¿Qué es lo que está diciendo? Yo voy al Padre, ustedes no entienden estas cosas, no las pueden sobrellevar ahora, todavía no tienen al Espíritu Santo, no vino revelación de esto que les estoy enseñando todavía, pero cuando venga el Espíritu Santo van a ser abiertos vuestros ojos. Pero cuando venga el Espíritu Santo, Él va a estar cerca de ustedes. Y Él los va a acercar a mí. Y Él los va a guiar a toda verdad y los va a hacer entender lo que ahora no están entendiendo. Pero es imposible sobrellevar carga alguna independientemente del Espíritu Santo. Es imposible llegar a revelación alguna independientemente del Espíritu Santo. Necesitamos que la tristeza se convierta en gozo. Y la tristeza se convierte en gozo cuando hay entendimiento. ¿Y el entendimiento por quién viene? Por el Espíritu Santo. Entonces, ¿cuál es uno de los frutos?
¿Cuál es una parte del fruto del Espíritu Santo? Lo orábamos recién. El gozo. Necesitamos que el Espíritu Santo haga crecer su fruto en nuestros corazones, moldee nuestro carácter, trabaje en nosotros para que ese anhelo que es poco se convierta en mucho y estemos preparados y alineados a Él para decir lo que Él dice. ¿Y qué es lo que el Espíritu Santo dice? ¿Qué es lo que la novia tiene que decir? Ven. Tenemos que poner nuestra esperanza en que la obra de Cristo está completa. Tenemos que poner nuestra esperanza que Él sigue trabajando en nosotros. Pero esa obra va a ser completa plenamente cuando Él venga. Y en el trajín, en el mientras tanto, no podemos correr para nada la mirada de Él. Hebreos 12, 1 y 2, versículos conocidos. Por tanto, también nosotros que estamos rodeados de una nube tan grande de testigos, despojémonos de todo peso y del pecado que nos asedia y corramos con perseverancia la carrera que tenemos por delante. Fijemos la mirada en Jesús, el iniciador y perfeccionador de nuestra fe, quien, por el gozo que le esperaba, soportó la cruz, menospreciando la vergüenza que ella significaba, y ahora está sentado a la derecha del trono de Dios. ¿Cuál es el gozo que a Jesús lo esperaba? Es de mis pasajes favoritos de explicar pero el gozo que a Jesús lo esperaba es una iglesia, una novia, despierta y preparada, sin mancha y sin arruga. Y Él, queriendo esa novia, queriendo esa familia para el Padre, es que Él dice: Señor, sí, que se haga tu voluntad y no la mía. Y Él va a la cruz, Él soporta el oprobio, soporta todo, dice, menosprecia la vergüenza que ella significaba. Está diciendo, la cruz significa una vergüenza. La cruz es locura para el mundo, vergüenza hasta para los judíos, porque maldito aquel que es colgado en un madero. Es injusticia, es un montón de cosas que capaz que todavía no entendimos, pero el justo murió por los injustos para que fuéramos hechos justicia de Dios en Él. Entonces es entender esto, que Él quería una familia y sin esa cruz no era posible esa familia. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Fijar la mirada en Cristo, que es, y seguir su ejemplo. Y si Él soportó la cruz, tenemos que morir a nosotros mismos y cargar nuestra cruz para que viva Él en nosotros y podamos decir, como dice Pablo en Gálatas 2:20, con Cristo estoy juntamente crucificado y ya no vivo yo, sino que Cristo vive en mí. Y lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. Lo vivo en la fe del Hijo de Dios. Fe, otro fruto del Espíritu, otra parte del fruto del Espíritu. ¿Qué es lo que estoy diciendo? Necesitamos morir si queremos experimentar el gozo. Necesitamos morir y entender que morir es vivir para Él. Pero que esa fe, puesto los ojos en Jesús, el que empezó la buena obra la va a terminar, porque Él es el iniciador y el perfeccionador de esa fe. ¿Y qué es lo que hace Jesús? ¿Cuál es el ejemplo de Jesús? Si Él es el esposo, Efesios 5, también otro pasaje conocido, pero dice, esposos amen a sus esposas. Efesios 5, 25 al 30. Así como Cristo amó a la iglesia y se entregó por ella. Para hacerla santa, Él la purificó lavándola con agua mediante la palabra, para presentársela a sí mismo como una iglesia radiante, sin mancha ni arruga ni otra imperfección, sino santa e intachable, porque Él veía a la iglesia como lo que puede ser cuando se deja trabajar por Él. Él veía su destino, Él veía una novia. Tenemos que empezar a tener los ojos del novio, si no queremos criticarla, si queremos edificarla realmente.
Asimismo, el esposo debe amar a su esposa como su propio cuerpo. El que ama a su esposa se ama a sí mismo, pues nadie ha odiado jamás a su propio cuerpo. Al contrario, lo alimenta y lo cuida. Recordemos estas palabras, ¿no? Ahora después vamos a volver. Así como Cristo hace con la iglesia, porque somos miembros de su cuerpo. Somos cuerpo. Tenemos que amar y cuidar al cuerpo. ¿Por qué? Porque nos necesitamos. Y porque Cristo nos ama a todos. Y porque Cristo depositó gracia y dones y su espíritu en cada uno de nosotros. Y somos la novia de Cristo. Tenemos que crecer en mentalidad de cuerpo. Tenemos que crecer en mentalidad de amigos del novio. Tenemos que crecer a imagen del Hijo. Porque si Él da todo, nosotros también tenemos que hacerlo. Y después de explicar esto que explica en Hebreos, de que tenemos que poner y caminar los ojos puestos en Jesús, habla un poco de la disciplina y después continúa y empieza a hablar de las relaciones en la iglesia también, en este mismo capítulo de Hebreos. Y esto lo hablábamos con los jóvenes un poco, perdón que esta parte la voy a repetir, pero en el versículo 22 va a decir, no, versículo 14, busquen la paz con todos y la santidad, sin la cual nadie verá al Señor. Asegúrense de que nadie quede fuera de la gracia de Dios, de que ninguna raíz amarga brote y cause dificultades y corrompa a muchos. Y también de que nadie sea inmoral ni profano como Esaú, quien por un plato de comida vendió sus derechos de primogénito. Después, como ya saben, cuando quiso heredar esa bendición fue rechazado. No se le dio lugar para el arrepentimiento, aunque con lágrimas buscó la bendición. Paremos ahí, ahora seguimos un poquito en Hebreos. Pero busquen la paz con todos y la santidad. La paz, tenemos que ser pacificadores. Y la paz es primero con Dios, pero también es entre hermanos. Tenemos que buscar la paz entre nosotros. Tenemos que cuidar a la novia y hacer que la novia esté en paz. Esto no lo tenía anotado, pero se me acaba. Pero cuando hablamos de que todo nuestro ser, en el pasaje este de Tesalonicenses, ¿no? Que dice, todo vuestro ser, espíritu, alma y cuerpo sea guardado irreprensible para la venida del Señor. ¿Cómo empieza ese pasaje? Y el mismo Dios de paz os santifique por completo. Es imposible que nuestros cuerpos sean edificados si no le damos lugar al Dios de paz. Tenemos que ser pacificadores, tenemos que buscar la paz, tenemos que buscar la santidad, porque sin santidad nadie verá a Dios. Tenemos que velar por nuestro hermano, porque si crece una raíz de amargura en mi corazón, el otro puede tropezar. Tenemos que erradicar la falta de perdón de nuestro corazón, tenemos que erradicar el enojo, las broncas y otras cosas más que ahora vamos a hablar también, pero tenemos que examinar nuestro corazón y no darle lugar a la amargura, sino darle lugar a la paz. Porque es en la paz que somos edificados y es en la paz que somos de Cristo, que somos edificados a imagen del Hijo. No hay santificación de espíritu, no hay santificación de alma, no hay santificación de mente, no hay santificación de cuerpo, si no le damos lugar al Dios de paz. Y si no caminamos parados en nuestra identidad de santidad. Pero tenemos que entender que después de todo esto, el pasaje este de Hebreos sigue un poquito más y dice así: ustedes se han acercado al monte de Sión, a la Jerusalén celestial, a la ciudad del Dios viviente. Se han acercado a millares y millares de ángeles, a una asamblea gozosa. Recién cantábamos también, existe un trono exaltado en el más alto lugar rodeado de ángeles. Hay una asamblea de gozo en el cielo. ¿Por qué? Porque donde está la presencia de Dios hay plenitud de gozo. Necesitamos depender de esa presencia. A la iglesia de los primogénitos inscritos en el cielo. Se han acercado a Dios, el juez de todos, los espíritus de los justos que han llegado a la perfección. A Jesús, se han acercado a Jesús, el mediador de un nuevo pacto, y a la sangre rociada que habla más y mejor que la sangre de Abel. Tenemos que buscar la paz, tenemos que crecer en santidad,
caminar en santidad, porque la santidad es nuestra identidad. Y la santidad es resultado de la obra de Cristo en la cruz. Dejar de lado toda raíz de amargura y darle el valor correcto a las cosas. Decíamos que Esaú menospreció su primogenitura. La primogenitura es la herencia familiar. Menospreció al padre, menospreció la familia. Si menospreciamos la familia y menospreciamos al padre, estamos complicados. Y no voy a profundizar más que esto ahora, pero estamos complicados. Pero tenemos que darle valor a lo correcto y acercarnos a Cristo, a esa asamblea gozosa, sabiendo que por la fe el espíritu de los justos es perfeccionado. Y que hay un nuevo pacto y que hay gracia y hay arrepentimiento y tenemos libertad para acercarnos a Cristo. Y a encontrar en su trono de gracia al que nos acercamos el socorro que necesitamos, la ayuda que necesitamos. Porque Él extiende su mano. Él extiende su mano. Pero es interesante que en este contexto hable de la sangre de Abel. Y capaz que este es el momento en el que más me voy de tema un poquito, pero vamos con la sangre de Abel un segundo. En Hebreos 11:4, el capítulo anterior de esto dice: por la fe Abel ofreció a Dios un sacrificio más aceptable que el de Caín, y por ella recibió testimonio de ser justo, pues Dios aceptó su ofrenda. Por la fe Abel, a pesar de estar muerto, habla todavía. Dice que por la fe Abel ofreció un sacrificio a Dios que Dios aceptó. Y por ese sacrificio fue declarado justo. ¿Qué es la fe sino la obediencia, no? A veces hablamos de... Eso también lo estoy hablando varias veces con los chicos, pero no sirven de nada las buenas intenciones si no se traducen en obediencia. Y vemos que Abel, cuando vamos a Génesis 4, vemos que él aparta lo primero y lo mejor para Dios. Y ese es el sacrificio que él le da. Él da lo que le cuesta. Y eso es lo que Jesús acepta. Y nosotros a veces damos en parte y decimos, esperamos que Dios acepte eso. Y tenemos que entender que sí, en el nuevo pacto hay gracia y todo, pero si queremos agradar y mover el corazón de Dios, tenemos que darlo todo. Romanos 12 va a decir: sacrificio vivo, culto racional, vuestros cuerpos tienen que ser llevados al fuego y morir para que Cristo viva. ¿No? Pero vamos a esta historia porque es como... Digo la verdad, es como el enganche que va a ser después que todo tenga sentido. Bánquenme 5 minutitos con esta historia y ahora lo conecto después. Pero Abel dice, Génesis 4, del 2 al 9, dice: Abel se dedicó a pastorear ovejas, mientras que Caín se dedicó a trabajar la tierra. Tiempo después, Caín presentó al Señor una ofrenda del fruto de la tierra. Y Abel también presentó, y Caín presentó una ofrenda. Y Abel también presentó al Señor lo mejor de su rebaño, es decir, los primogénitos con su grasa. Y el Señor, dice, miró con agrado a Abel y su ofrenda, pero no miró así a Caín ni su ofrenda. Por eso Caín se enfureció y andaba cabizbajo. No, el rechazo de la ofrenda de Dios a Caín, esa falta de cercanía provocó que en vez de gozo Caín esté cabizbajo. Y estando lejos del Señor, vemos qué es lo que termina pasando con Caín. Entonces el Señor le dijo: ¿por qué estás tan enojado? ¿Por qué andas cabizbajo? Si hicieras lo bueno, podrías andar con la frente en alto. Si caminaras como tenés que caminar delante de mí, yo te aceptaría y respaldaría lo que estás caminando. Pero si haces lo malo, el pecado está a la puerta para dominarte. No obstante, tú puedes dominarlo, ¿no? Caín puede decidir hacer las cosas bien. Caín puede decidir acercarse a Dios. Tiene esa oportunidad. Y dice, el pecado, la desobediencia, el caminar independientemente de mí está a la puerta y la carne, el espíritu está dispuesto, pero la carne es débil, ¿no? Pero
Pero Caín podía decidir obedecer y acercarse a Dios y restaurar la relación. Y esta idea, ¿no? El pecado está a la puerta para dominarte. ¿Qué leíamos en Hebreos? Despojándonos del pecado que nos asedia. Que está cerca, pero hay que despojarse de eso y decidir vestirse de santidad y caminar en la nueva naturaleza que encontramos en Cristo. Tú puedes dominarlo, ¿no? Caín habló con su hermano Abel y cuando estaban en el campo, Caín atacó a su hermano y lo asesinó. Y el Señor le preguntó a Caín, ¿dónde está tu hermano Abel? No lo sé, respondió. Esta frase es terrible, sí, gracias por el adjetivo. ¿Acaso soy yo el que debe cuidar a mi hermano? En base a lo que venimos hablando, ¿cuál es la respuesta de esa pregunta? Sí. O sea, Caín sabía que tenía que velar por la vida de Abel. Otras versiones van a decir, ¿acaso soy yo guarda de mi hermano? El domingo aprendimos un poquito de griego, ahora vamos a aprender un poquito de hebreo. El verbo ahí de guarda de mi hermano, del verbo de cuidar, es el verbo llamar. Como llamar, pero en vez de una L, una SH. Llamar. ¿Y qué significa este verbo? Leo la definición. Guardar, custodiar, observar, prestar atención, tener a cargo, guardar, custodiar, vigilar, resguardar, proteger, salvar la vida. Todo eso implica el verbo llamar. ¿Y saben qué? Estamos llamados a hacer el llamar de nuestros hermanos. Estamos llamados como iglesia a velar unos por otros. Estamos llamados como iglesia a edificar la iglesia. Pero si no estamos dispuestos a morir a nosotros mismos, vamos a terminar matando al otro. Y esto es muy claro en toda la Biblia. Necesitamos, y para poder ser verdaderos guardas de nuestros hermanos, para poder desempeñar nuestro rol de llamar de nuestros hermanos, tenemos que crecer en madurez. Y para crecer en madurez necesitamos dependencia del Espíritu Santo. Vamos, un pasaje que está en 1 Corintios 3, dice, yo hermanos, escribe Pablo, no puedo dirigirme a ustedes como espirituales, sino como inmaduros. Apenas niños en Cristo. Les di leche porque no podían asimilar el alimento sólido, ni pueden todavía, porque todavía son inmaduros. ¿Y por qué son inmaduros? Acá lo explica. Mientras haya celos y contiendas entre ustedes, ¿no van a ser inmaduros? ¿Acaso no se están comportando según criterios meramente humanos? Cuando uno afirma, yo sigo a Pablo, y otro dice, yo sigo a Apolos, ¿no es porque están actuando con criterios humanos? Y acá es cuando engancha con lo que también oraba Debo después de que tenemos que edificar la iglesia con materiales preciosos, porque Dios es el que edifica la iglesia y todo lo demás va a ser pasado por fuego. Pero ¿qué es lo que dice acá? Lo importante, lo que quiero que entendamos, ¿no? Si hay celos y contiendas en medio nuestro, vamos a ser unos inmaduros como el bueno de Caín y matar a nuestro hermano. No vamos a ocupar ese rol de llamar, de guardia. ¿Por qué? Porque el llamar es el amigo del novio. El guarda del hermano es un amigo del novio que vela porque la iglesia crezca y crezca bien. Y mientras siga eso, va a haber inmadurez y no va a haber crecimiento. Leíamos el domingo Juan 21-22, va rápido esto, pero si quiero que Él permanezca vivo hasta que yo vuelva, ¿a vos qué te importa, no? Si Pedro se fija en lo que está haciendo Juan, Pedro no se va a ocupar de lo que Pedro tiene que hacer. Tú sígueme. Y esa es la respuesta que dice. Sí, vela por el otro, pero haz lo que tienes que hacer. No te compares. No dejes que haya celos en tu corazón, no dejes que haya amargura en tu corazón. ¿Por qué? Porque eso va a ser tropiezo para el otro. Otro pasaje que leímos el domingo era 1 Corintios 10:33. Pero vamos a leer desde el 10:32. No hagan tropezar a nadie,
ni a judíos, ni a los que no son judíos, ni a la iglesia de Dios. Hagan como yo, que procuro agradar a todos en todo, no busco mis propios intereses, sino los de los demás, para que sean salvos. Pero acá, ¿qué es lo que está diciendo? No hagan tropezar a nadie. ¿Cómo hacemos tropezar a otro? Cuando no lo cuidamos y cuando también descuidamos nuestro propio corazón y dejamos lugar a cosas que no vienen de Dios. Y acá el verbo de procurar es esta idea de seteo que veíamos el domingo, seteo con Z, que es la idea de velar por otros, no ser tropiezo, y el pastor nos enseñaba esto de priorizar la edificación de otros, renunciando al propio beneficio. Llamar, ser amigos del novio. Y dice que este verbo también está ligado con la idea de adoración, porque el que vela por la iglesia es un verdadero adorador. En Mateo quedan últimos 2 versículos, que es los que quiero compartir. Mateo 24, 45 al 49 dice: ¿Quién es el siervo fiel y prudente a quien su señor ha dejado encargado de los sirvientes para darle la comida a su tiempo? Dichoso el siervo cuando el señor al regresar lo encuentra cumpliendo su deber. Les aseguro que lo pondrá a cargo de sus bienes. Pero, ¿qué tal si ese siervo malo se pone a pensar: mi señor se está demorando, y luego comienza a golpear a sus compañeros, a comer y a beber con los borrachos? El señor de ese siervo volverá el día en que el siervo menos se lo espere y a la hora menos pensada, y lo castigará severamente. Y le impondrá la condena que reciben los hipócritas. Entonces habrá llanto y crujir de dientes. Tenemos que ser siervos responsables, que velan por los otros, y que en Efesios decía que hay que alimentar y cuidar a la novia. El siervo prudente, que tiene la revelación correcta del Señor, va a velar, va a alimentar, va a cuidar, va a hacer llamar de la novia. Pero el siervo imprudente, el siervo que no tiene esa revelación correcta, que descuida lo que Dios dice y no conoce al Padre, dice que ¿qué va a hacer? Va a agarrar y va a empezar a fajar a la novia. Va a fajar a los restos de siervos. Los va a maltratar. Y es lo que hacemos muchas veces. Entonces necesitamos entender que Dios nos está llamando a examinarnos y empezar a velar todo el tiempo por la novia, porque Dios ama a la novia, porque es su novia. Y nosotros solo escuchamos, y escuchar esa conversación y escucharlo pasear en medio nos tiene que dar gozo. Pero hay una imagen que está en el libro de Cantares que ejemplifica todo lo que venimos hablando, y vamos a cerrar con esto. Así que si quieren ir pasando los chicos, pasen. Pero Cantares 5, del 2 al 8, es una historia que entendamosla, ¿no? Que está hablando la novia, y dice así: yo dormía, pero mi corazón velaba, y oí una voz: mi amado estaba a la puerta. Hermana, amada mía, preciosa paloma mía, déjame entrar. Mi cabeza está empapada de rocío, la humedad de la noche corre por mi pelo. Eso dice el amado. Y la novia responde: ya me he quitado la ropa, ¿cómo volver a vestirme? Ya me he lavado los pies, ¿cómo ensuciarlos de nuevo? Mi amado pasó la mano por la abertura del cerrojo. Se estremecieron mis entrañas al sentirlo. Me levanté y le abrí a mi amado. Gotas de mirra corrían por mis manos, se deslizaban entre mis dedos y caían sobre el cerrojo. Le abrí a mi amado, pero ya no estaba allí. Se había marchado, y tras su voz se fue mi alma. Lo busqué y no lo hallé. Lo llamé y me respondió. Me encontraron los centinelas mientras rondaban la ciudad, los que vigilan las murallas. Me hirieron y me golpearon,
me despojaron de mi manto. Yo les ruego, doncellas de Jerusalén, que si encuentran a mi amado, ¿qué le dirán? Díganle que estoy enferma de amor. ¿Qué es lo que acabamos de leer? Una novia que estaba dormida, que no estaba preparada, que estaba en otra, que capaz que por los muchos estímulos y la oferta de por cosas despreció a Dios, que capaz que se cansó de esperar y eso le trajo sueño y se durmió, que capaz que estaba ocupada como Marta, estamos muchas veces ocupados en obras muertas y eso la cansó y se durmió, pero cuando el amado estaba a la puerta y llamó, tardó en atender. No estaba preparada, dice, ¿por qué me voy a volver a vestir? ¿Por qué me voy a volver a calzar? Y tenemos que estar vestidos de santidad y de justicia, de lino fino. Una novia preparada es la que busca el amado. Pero dice que el amado llamó y no contestó. Que cuando lo buscó, no respondió. Busquen a Dios mientras puedes y nos volveremos y caminaremos. Acercaos a mí, yo me acercaré a vosotros. Esa es la promesa de Dios hoy. Pero tenemos que entender que esa promesa tiene un final que es posible cuando Él venga. Que va a llegar el momento en el que Él no va a responder. Dice que Dios Jesús no hizo muchos milagros en Jerusalén porque no entendió el tiempo de su visitación. Y como iglesia tenemos que estar preparados y entender los tiempos si queremos recibir al Señor y dejarlo mover en total libertad en medio nuestro. Pero ¿por qué cuento esta historia? Porque dice que llega un momento que cuando encuentra que el amado no responde, la novia, algo cambia en la novia y dice, bueno, vamos a salir, vamos a buscar, y cambia su actitud. Y en ese cambio de esa actitud dice, estoy enferma de amor. ¿Qué quiere decir eso? Que la ausencia de Dios es lo mismo que Jesús le enseñaba a sus discípulos. Cuando el novio no esté entre ustedes, entonces ahí me van a ayunar, ahí me van a buscar. Y yo voy a responder, y yo voy a volver. Pero mientras tanto, mientras la novia lo buscaba, mientras la novia empieza a querer hacer las cosas bien, se encuentra con los muchachitos centinelas. ¿Saben cuál es el verbo, el sustantivo que se usa ahí, la palabra en hebreo que se usa ahí, de los lindos centinelas? La palabra que se usa ahí es la palabra llamar. Los que tienen que velar y guardar por la ciudad atacaron y golpearon a la novia. El siervo imprudente va a maltratar al resto de siervos. Tenemos que asegurarnos de que la novia no se pierde, de cuidar a la novia, porque podemos ser malos centinelas. Y el que predica otro evangelio que sea anatema, dice la palabra. Pero si hay una novia que busca al Padre, estamos a tiempo todavía de que el Padre sea hallado. Entonces, nuestro trabajo es ser amigos del novio que acercan a la novia. Y entonces, nuestro gozo está cumplido y completo, porque su gozo está cumplido y completo. Pero bueno, ese es el desafío que tenemos. Señor Jesús, te damos gracias por este día. Te damos gracias, papá, porque vos hablás, porque vos buscás, vos estás a la puerta y llamás y nosotros estamos a tiempo para abrirte. Espíritu Santo, Señor, queremos ver al novio reinando acá en la tierra. Queremos ver al novio hablando y conviviendo y disfrutando de su amada. Señor, y te pedimos perdón por muchas veces golpear a la amada y contestar simplemente como contesta Caín. ¿Acaso soy yo guardia de mi hermano, Señor? Hoy respondemos que sí. Hoy, como cantábamos, nos hacemos responsables, Señor, y decimos, hay una novia
que tiene que ser cuidada, hay una iglesia que tiene que ser edificada, hay un cuerpo que es templo del Espíritu Santo, Señor, y no puede ser descuidado, Espíritu Santo, Señor. Queremos acercarnos hoy a vos porque vos nos acercás a Cristo, y en Cristo somos aceptos en el amado. Señor, queremos pararnos ahí. Desafiarnos, Señor, a escuchar tu voz y que nuestro voz sea completo, porque tu voz es completo, Señor. Te damos gracias, Jesús. Has puesto en mi interior eternidad. Este vacío solo tú puedes llenar. Te has convertido en mi mayor necesidad, Jesucristo. Está grabado en mí y no puedo borrar. Yo soy tuyo y tú eres mío por la eternidad. Y tu poder se perfecciona en mi debilidad, Jesucristo. Más que el aire que respiro, yo te necesito. Hoy yo me derrito ante tus ojos de amor. Más que el aire que respiro, yo te necesito. Hoy yo me derrito ante tus ojos de amor. El celo de tu casa me consume, tu palabra me restaura, tu presencia me enamora mucho más, porque el celo de tu casa me consume, tu palabra me restaura, tu presencia me enamora. Cómo quisiera que hoy supieras lo que te puede traer paz, pero eso ahora está oculto ante tus ojos. Esto lo dice Jesús acercándose y llorando por Jerusalén, porque Jerusalén no conoció el tiempo de su visitación, y que hizo exactamente después, entró al templo y tiró todas las mesas. Entonces tenemos que entender esto, ¿no? Que si el celo de la casa de Dios nos consume, tenemos que correr todo lo que corra nuestra mirada de Él. Y eso implica muchas veces reconocer lo que Él está haciendo, y ocuparnos de lo que a Él se ocupa. Y para eso hay que renunciar y morir. Y por eso necesitamos que Él crezca y menguar nosotros. Necesitamos más de Él. Más de tu amor, más de ti, Señor. Siempre que te veo, te deseo más de tu amor, más de ti, Señor. Siempre que
Tu palabra me restaura, tu presencia me enamora mucho más, porque el celo de tu casa me consume. Tu palabra me restaura, tu presencia me enamora mucho más, porque el celo de tu casa me consume. Tu palabra me restaura, tu presencia me enamora mucho más. Más de tu amor, más de ti, Señor. Siempre que te veo, te deseo más. Más de tu amor, más de ti, Señor. Siempre que te veo, te deseo más. Más de tu amor, más de ti, Señor. Nuestro deseo, Señor, es nuestro único deseo, nuestro único anhelo, verte regresar, Señor. Espíritu Santo, porque entendemos como una novia preparada, una novia limpia y sin mancha que derribó todos los demás altares, que es celosa de tu presencia, Señor. Porque es en tu presencia que hay plenitud de gozo, Señor. Porque entendemos en eso y nos paramos en la misma postura y al unísono con el Espíritu decimos que vengas, Señor. Decimos que vengas y que restaures todas las cosas. Porque nada va a estar completo hasta que vos no estés acá. Señor, seguí hablando, seguí desafiando, seguí incomodando. Porque tu novia tiene que estar sin mancha, sin arruga ni cosa semejante. Te damos gracias, Jesús, una vez más, en tu nombre. Amén, amén y amén. Y con eso nos vemos el domingo a las 11. Chau, chau, adiós.